muy jóvenes para expresarse. ¿Listo? Bueno, ¿qué otra cosa podemos decir? Ya se está grabando la clase. Hay 5 formas de estudiar la anatomía: ¿Cómo? sistemática, topográfica. Hay cinco formas de estudiar la anatomía. Ajá. Está la sistemática, la topográfica, la superficie, la clínica y la microscópica. Bueno, También entonces está la cuando radiológica. la radiológica, bueno, muy bien. Entonces cuando hablamos de las generalidades, pues estamos hablando, primero debemos de tener claro un concepto que es el concepto de la palabra anatomía. Entonces la palabra anatomía viene, bueno, tiene dos raíces, una raíz latina y una raíz griega. Recuerden que los griegos en su época fueron la civilización o la cultura más avanzada. Sin embargo, hay información mucho más antigua o mucho más antes de la información que pudieron dar los griegos en relación con el tema de la anatomía. Entonces, cuando hablamos de anatomía, pues se va a hablar de una palabra que se llama anatenein, que se deriva del griego y que significa descomponer, cortar. Y hay una similitud con una palabra latina que es disecare, que es disecar y cortar. Entonces, para poder estudiar la anatomía se tiene que hacer cortes para poder encontrar las estructuras internas. Tenemos otra definición, esta la dicen estos autores, Testudo y Latarjet, que dice que es el estudio de la estructura de los cuerpos organizados. Entonces, cuando hablamos de cuerpos organizados, vamos a hablar de que hay un elemento, digámoslo, sencillo, sin querer decir que sea así, sino que hay un elemento pequeño y que me va a llevar a algo complejo. O sea, voy a ir desde lo simple, y lo simple lo coloco entre comillas, y vamos a ir a algo complejo. Cuando hablo de lo simple, entonces me voy a referir que hay una estructura pequeña. Entonces, esto es una célula. La célula me va a formar un tejido. Ese tejido me va a formar un órgano. Y ese órgano me va a formar un sistema. ¿Listo? Entonces, cuando hablo de estructuras organizadas o de cuerpos organizados es porque hay una lógica en este sentido. Otra definición de la palabra anatomía es una rama de las ciencias morfológicas, y cuando hablo de ciencias morfológicas estoy hablando de la histología, la embriología y la anatomía, que se encarga de estudiar la estructura del cuerpo humano. Y cuando yo hablo de estructura del cuerpo humano, pues estoy diciendo o estoy dando por entendido que la estructura del cuerpo humano está basada en este principio: célula, tejido, órgano y sistema. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de una célula, un tejido, un órgano y un sistema? Tejido nervioso, ¿no? Bueno, entonces la célula nerviosa, una neurona, listo. Tejido nervioso. Dame el nombre, dame un ejemplo de un órgano. Corazón, No, pero en esta misma relación. Estamos Cerebro. hablando Cerebro. del encéfalo, cerebro, ¿qué más? ¿Y cuál sería el sistema? Sistema nervioso. Sistema nervioso. Entonces mira que allá hay una relación. La anatomía, para su estudio, se ha dividido en diferentes áreas. Entonces tenemos la anatomía bioscópica o anatomía de superficie, que es, por ejemplo, ustedes como futuros fisioterapeutas lo que van a trabajar.
la anatomía macroscópica o la anatomía gruesa, grande, la anatomía de sistemas, que está muy relacionada con lo que acabamos de hablar, la anatomía topográfica o regional, la anatomía del desarrollo, la embriología, la anatomía microscópica. Entonces aquí hablamos de la citología, que es el estudio de la célula, la histología, que es el estudio del tejido, y la patología, que es el estudio de las alteraciones que se pueden presentar a nivel del tejido y por ende de la célula. La anatomía radiológica, que es la que nos permite entender las estructuras internas, ya que a simple vista pues es imposible determinar. Estas son subdivisiones de la anatomía. Entonces, como el cuerpo es una estructura organizada, este cuerpo tiene varios sistemas. Primer sistema, el sistema esquelético. Entonces, el sistema esquelético está conformado por huesos, cartílagos y articulaciones. ¿Qué función cumple este sistema? Dar soporte, proteger y brindar estabilidad. ¿A qué? A toda la estructura. Sistema muscular. Entonces hablamos de que hay un músculo estriado que se divide en esquelético y cardíaco y músculo liso. ¿Cuál es el objetivo de este sistema? Generar movimiento, mantener la postura y generar energía. Sistema nervioso. Entonces, este sistema está conformado por encéfalo, médula espinal y nervios. Y su objetivo es regular las actividades de todo el cuerpo por medio de impulsos nerviosos. Sistema endocrino, conformado por glándulas endocrinas, también pueden ser glándulas exocrinas, y la función es regular las actividades corporales. Y entre estos dos sistemas, el sistema nervioso y el sistema endocrino, hay una relación directa. Sistema tegumentario, entonces tenemos que hablar de piel, pelo o cabello, uñas y glándulas. ¿Y el objetivo cuál es? Proteger, regular la temperatura del cuerpo y eliminar los desechos. Sistema urinario, conformado por riñones, uréter, vejiga, bueno, aquí le podemos agregar la uretra, y su función es eliminar desechos a través de la orina. Sistema cardiovascular, entonces conformado por corazón, vasos sanguíneos, se entienda vasos sanguíneos como venas y arterias. Su objetivo, distribuir oxígeno y nutrientes y recoger CO2 y material de desecho. Sistema linfático, conformado por linfa, que es un tejido, vasos y órganos linfáticos, y su objetivo o su función es regresar las proteínas y líquido intersticial, o sea, líquido que está por fuera de los tejidos, a la circulación venosa y brinda protección. Sistema respiratorio, ustedes van a trabajar mucho el tema del sistema respiratorio, o sea, de hecho, ustedes trabajan con la gran mayoría de los sistemas que tenemos aquí. En ese sistema está conformado por la cavidad nasal, la tráquea, bronquios, pulmones, y es el responsable de el intercambio gaseoso. Sistema digestivo, entonces tenemos cavidad oral, esófago, estómago, intestinos, que puede ser grueso y delgado, glándulas anexas, por ejemplo, el hígado, el páncreas, y su función está dada en la degradación y absorción de los alimentos. Sistema reproductor, que puede ser masculino o femenino,
conformado por testículos en los hombres, ovarios en las mujeres, y es el encargado de la reproducción de la especie humana. Muy bien. Hasta allí, chicos, ¿alguna pregunta? No, profe. ¿Vamos bien? Sí. Igual, si sienten que Sí, voy muy profe. rápido, si sienten que voy muy rápido o algo, me lo indican. Bueno, entonces, No, profe, va bien, va bien. el cuerpo humano, para poderlo entender, hay que tener en cuenta este concepto, que es el de la postura anatómica normal. Usted va a encontrar en algunos libros la palabra posición. ¿Listo? Y perdón. ¿Sí vieron lo que dice? Está en negro. Ahora la puse. Entonces, cuando yo hablo de posición, ¿ustedes creen que estamos hablando de lo mismo o son cosas diferentes? ¿Qué opinan? Yo creo que es lo mismo. ¿Sí? Yo creo que es Es diferente. 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 ¿Diferente? Bueno, alguna de las personas que cree que es diferente, me puede decir por qué cree que es diferente. Y si alguien dice que es lo mismo, me puede decir por qué cree que es lo mismo. Profe, pues yo digo que es diferente porque en las posiciones nos habla, es más que todo como en la posición en la que vamos a encontrar el paciente. Por ejemplo, si es de cúbito, pues está que boca arriba, de supino, que Fowler, que semifowler, que tren del emburo. Entonces son posiciones en las que el paciente puede estar acostado. En cambio, en las posturas anatómicas es como se puede dividir el cuerpo para estudiarlo. O sea, que se puede ver en diferentes ángulos los organismos. Por ejemplo, si partimos el cuerpo humano a la mitad, pues se va a ver de una forma diferente a la que lo partimos horizontal. No sé si me hago entender. Bueno, tú dices que es diferente. ¿Alguien que diga que es lo mismo? ¿Alguien? ¿Alguien tiene allí que aportar algo? Bueno, entonces cuando hablamos de postura y hablamos de posición, estamos hablando de dos temas que son distintos. ¿Listo? Cuando yo hablo de postura, estoy hablando de una alineación de las diferentes partes del cuerpo en un instante de tiempo. Y voy a hablar de tres posturas básicas. Postura bípeda, o sea, estar de pie. Una postura sedente, que posiblemente sea la postura que la gran mayoría tenga en estos momentos. La sedente es estar sentado. Y una postura de cúbito, que también es posible que sea la postura que algunos tengan en estos momentos. De cúbito es estar acostado. ¿Listo? Estas son las tres posturas básicas. Y cuando yo hablo de posición, lo que estoy hablando es de la ubicación espacial de las posturas según unos ejes de movimiento. Entonces, esa es la diferencia entre uno y otro. ¿Claro ese concepto, chicos? Sí, señor. Señor. Entonces, para poder entender el cuerpo humano, este se ha dividido a través de unas líneas imaginarias en algo que se llaman planos. Se llaman los planos anatómicos. Entonces, ¿cómo definimos la postura anatómica normal? Primero, que es una postura bípeda, o sea, está de pie. Segundo, las piernas van a tener una separación. Tercero, las manos, sus palmas van a estar orientadas hacia adelante. Y por último, la mirada está orientada al frente. Esto es como definimos
la postura anatómica normal. Sin embargo, usted puede encontrar en algunos textos que no se habla de postura anatómica normal, sino que se habla de posición anatómica normal. Entonces, para poder entender la lógica espacial del cuerpo, se han tomado como punto de referencia unas estructuras anatómicas que sí las podemos identificar y sobre ella se han proyectado unas líneas imaginarias para representar unos planos. Entonces, el primer plano que vamos a ver se llama el plano transverso, el plano coronal o el plano frontal. Este plano me divide el cuerpo en dos mitades. Una mitad posterior y una mitad anterior. Normalmente le diríamos atrás y adelante, pero anatómicamente hablando vamos a hablar de anterior y posterior, que corresponde a una división dada por el plano frontal o el plano coronal. Tenemos otro plano que divide el cuerpo en dos mitades y se orienta desde la parte anterior a la posterior, y es el plano sagital. En algunos textos le hablan también del plano mediano, y este plano me divide el cuerpo en dos mitades, una mitad izquierda y una mitad derecha. Y el tercer plano se llama el plano transverso, me divide el cuerpo en dos mitades también. Entonces, en una mitad superior y una mitad inferior. Entonces, el plano sagital y el plano coronal van a tomar como punto de referencia unas estructuras a nivel del cráneo o a nivel de la cabeza, como lo podamos entender mejor. Y el plano transverso divide el cuerpo a la mitad, más o menos a la altura del ombligo, que puede corresponder a la quinta vértebra lumbar y la primera vértebra sacral. Entonces, estos planos son los que han permitido comprender la ubicación espacial del cuerpo. ¿Listo? A partir entonces de esos planos aparecen unos términos de dirección. Esos términos de dirección lo que está diciendo es que a la hora de nombrarlos, usted puede ubicarse en relación al cuerpo en alguna parte específica. Por ejemplo, ¿alguien me puede dar la dirección de su casa? Calle 43, Sí. número 2959. Ajá, listo. Calle 43. ¿En qué ciudad? En Palmira, profe, Berlín. Bueno, listo. Entonces, si vos me decís calle 43 y no me decís en qué ciudad, pues yo puedo pensar que es en Cali. Entonces, ya me diste un dato. Para poder comprender el dato, me diste otro dato, en Palmira. Ah, bueno, ya me he visto en Palmira. Para ser más específico, me dijiste en Berlín. Y me supongo que Berlín debe ser un barrio, ¿cierto? Sí, profe. Porque Berlín es, por ejemplo, la capital de Alemania. Bueno, ¿alguien vive en alguna zona rural? Sí, profe. Dame la dirección de tu casa, la que viene en la zona rural. Manzana H, casa Ajá. 194, Sí. Villa Silvena, Candelaria. Ajá, bueno, ¿y cómo llego allá? ¿Cómo llega allá? Uh-huh. Pues coge el bus que viene para Candelaria, luego lo deja en Candelaria y ahí coge un bus que dice Arenal y ya, y lo deja ahí, en Y el ahí, Arenal, y a ella le toca que preguntar. yo llego al Arenal y ya. Sí, llega al Arenal y entonces ahí ya pregunta la dirección. Ajá. Se va guiando por la dirección. Listo. Dame la dirección bugueña para llegar a tu casa cuando yo llegue al Arenal.
¿La dirección qué, profe? La dirección bugueña. ¿Sabes cuál es esa? No. ¿No? ¿Alguien sabe cómo es una dirección bugueña? Sí, profe. Dame la dirección bugueña para llegar a tu casa. Que le diga más o menos por dónde queda. Dame la dirección, la bugueña, la que le decimos nosotros coloquialmente. Para donde están los buses para ir a Cali, para Turú. Entonces, si usted conoce dónde quedan los paisas, las comidas rápidas, al lado de una licorería y de una droguería, usted por ahí voltea. Ajá. Sigue derecho, 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 derecho. Y hasta terminar la cuadra, en toda una esquina, es mi casa, de 2 pisos. Esa es la bugueña. Cobraban. Y ustedes saben que, por ejemplo, en algunos pueblos se dicen, listo, llega al parque, en el parque, párate al frente de la iglesia, a mano derecha hay una cafetería, y te vas por esa cuadra, y 3 casas más adelante, a mano izquierda está mi casa, que está azul. Esa es una dirección bugueña. Esas direcciones se vuelven inespecíficas, porque, por ejemplo, hay personas que tienen dificultad para ubicar la derecha y la izquierda. O, por ejemplo, hay personas que el tono de azul, pues, no lo ven como azul, sino que posiblemente lo vean de otro color o de otro tono. Entonces, a partir de allí, anatómicamente nosotros hablamos de unos términos. Entonces, el primer término que vamos a tener como referencia corresponde al término de medial y lateral. Y cuando hablo de medial y lateral, voy a tomar como punto de partida el plano sagital y en especial el tronco. ¿Qué significa eso? Que todo lo que se acerque al tronco es medial y todo lo que se aleje del tronco es lateral. ¿Listo? Otro concepto, desde el plano frontal o plano coronal. Vamos a tener los conceptos de anterior o ventral, posterior o dorsal. Entonces, vuelve y juega. Proyecto la línea. Vamos a proyectarla de esta manera. Entonces, lo que esté por delante sería anterior o ventral y lo que esté posterior sería dorsal. Otro punto de referencia, el plano transverso. Entonces, el plano transverso me divide el cuerpo en 2 mitades. Proyectémoslo aquí. Lo que está sobre él lo voy a llamar superior o cefálico y lo que está por debajo de él inferior o caudal. Luego tenemos, según la ubicación de las extremidades en relación con el tronco. Entonces aparecen conceptos como proximal y distal. Entonces, esta es la mano, este es el antebrazo y este es el brazo. Entonces, cuando yo hablo de proximal y distal, es que está cerca del tronco. La mano, en relación con el antebrazo, ¿está más cerca o más lejos del tronco? Más cerca. ¿Más cerca? Ahí está. Más lejos. O sea, la mano en relación con el antebrazo, ¿está más cerca del tronco o más lejos del tronco? Más lejos. Más lejos. Entonces, nosotros no decimos que está lejos, sino que está distal. Entonces, la mano en relación con el antebrazo es distal. O sea que si la mano es distal, el antebrazo sería Proximal. proximal. Muy bien. Ahora vamos a comparar el brazo con el antebrazo. El antebrazo en relación con el tronco está más cerca o más lejos que el hombro. Proximal. No, ponle Está más lejos, más distal. ¿Está más lejos o está más cerca en comparación al hombro? Tomando como referencia el tronco.
Ah, no, sí está distal. Distal. Entonces, el antebrazo sería distal y el brazo sería proximal. O sea que los conceptos de distal y proximal pueden ser conceptos relativos. ¿Qué significa eso? Que dependiendo contra qué me esté comparando, puedo pasar de ser distal o proximal o viceversa. ¿Eso les queda claro, chicos? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, en relación con una cavidad, entonces dibujemos aquí. Listo. Cuando yo hablo de una cavidad, yo voy a hablar de algo interno y de algo externo. Pero ojo, esto solamente aplica a una cavidad. Dame un ejemplo de una cavidad en el cuerpo humano. Cavidad torácica. ¿Cómo? La cavidad torácica. ¿Otra cavidad hay por ahí? Cavidad pélvica. La cavidad pélvica. ¿Hay otra cavidad? La abdominal, La cavidad abdominal. Bueno, la ventral. ¿cuál es esa? No es esa que, ay, profe. Por eso no es la misma que abdominal. ¿Es la abdominal? Sí, pensé que eran diferentes. No. Lo que pasa es que la parte anterior de la cavidad abdominal se le puede decir ventral y la parte posterior sería dorsal. Entonces, mira que ya estamos hablando, si yo hablo de ventral y dorsal, me estoy refiriendo a qué plano. Frontal. Al frontal. Y si yo hablo de interno y externo, estoy hablando en relación a qué? Las cavidades. A una cavidad. Muy bien. También existen otros términos de dirección. Estos términos van a ir en pareja. Entonces tenemos superficial y profundo. Dame un ejemplo de uno de los dos. ¿La piel puede ser superficial? Ay, Sí, no me... ¿Y qué sería profundo? ¿Los órganos? Sí, un órgano. Por ejemplo, la piel en el brazo sería superficial y el hueso sería profundo. Central y periférico. Dame un ejemplo de algo central y de algo periférico. Por ejemplo, central, la columna vertebral. Periférico, las extremidades. Parietal y visceral. ¿Se les ocurre algo allí? Pues visceral no serían, pues, las vísceras, pues, ¿no? Sí. Y parietal no es un lado como del cerebro, algo así. Parietal te sonaría como a pared. Y visceral, sí, es algo que está adherido o cerca al órgano, a la víscera, y parietal, a la pared. Ipsilateral igual a homolateral, contralateral igual a heterolateral. Entonces, cuando hablo de ipsilateral, por ejemplo, voy a hablar de movimientos que hago por el mismo lado. Ejemplo, voy a mover el brazo derecho aquí y la pierna derecha. Son movimientos que estoy haciendo por el mismo lado. Y si hablo de heterolateral, estoy hablando de movimientos cruzados. Ejemplo, voy a mover, la mano derecha y, mano izquierda y pie derecho. ¿Listo? En el cuerpo también vamos a encontrar otros términos. Por ejemplo, a la altura de la mano, lo que está hacia la parte anterior sería la palma. Por ende, lo que estaría atrás sería el dorso. En el caso del pie, la parte superior sería el dorso del pie
y la parte que toca el suelo sería la planta del pie. ¿Listo? Entonces, esos términos es importante que ustedes los tengan presentes, porque de estos términos, chicos, depende mucho la comprensión de la anatomía. Profe, el parietal y el visceral, ¿cuál era? ¿Un Parietal, ejemplo? por ejemplo, voy a colocar en los pulmones, hay un tejido que se llama pleura. Entonces, la pleura, hay una parietal que está hacia la pared de la cavidad y la que está adherida al pulmón se llama visceral. Entonces, tengo una pleura parietal y una pleura visceral. Gracias, profe. ¿Listo? También existen unos cortes, pero estos cortes se dan básicamente a partir de elementos diagnósticos como una tomografía computarizada o una tomografía axial computarizada. Entonces aquí tenemos, esto es un miembro inferior, esto es un muslo, una pierna y un pie, y han hecho un corte de manera longitudinal. ¿Listo? O sea que cogieron las dos mitades y las separaron, pero no lo hicieron físicamente, lo hicieron digitalmente. ¿Para qué? Para poder identificar las estructuras que están dentro. Entonces, les pregunto, este lado que veo acá, esto es un miembro inferior derecho. Esto que estoy señalando aquí, ¿qué es? ¿Medial o lateral? Medial. 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 Y esto sería lateral, ¿cierto? Entonces, ¿esta parte cuál es? ¿Interno? Interno. Mírala bien. O sea, ¿esa parte cuál es? ¿Es la del lado medial o es la del lado lateral? Lateral. 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 Yo puedo decir que esta es la cara medial o el borde medial de la cara lateral de la pierna. Porque lo que hicieron fue, estamos mirando esta parte de acá. Aquí en el brazo hicieron un corte transverso. Entonces aquí podría, por ejemplo, tener el ejemplo de lo que es superficial y lo que sería profundo. Y aquí hay un corte oblicuo. ¿Listo? Esos son cortes que se hacen con elementos diagnósticos. Bueno, entonces ahora aquí viene, hablamos de las posturas. Recuerden que las posturas básicas son tres: bípeda, sedente y decúbito. Entonces aquí tenemos posturas en decúbito. Entonces hablamos de tres posturas básicas: postura supino, boca arriba; prono, boca abajo; y decúbito lateral derecho o decúbito lateral izquierdo. Pero ojo, chicos, recuerden que estos términos de postura son términos que nosotros los vamos a entender en el contexto nuestro, o sea, en el contexto de lo clínico, en el contexto de lo académico. ¿Listo? No es que vas a llegar ahorita, entonces a tu mamá: mami, colócate en decúbito prono. ¿Qué es eso? Esos términos utilícelos dentro del contexto de su profesión, ¿vale? No van a comenzar a chicanear ahorita con eso. Muy bien, entonces vamos a hablar del esqueleto humano. Entonces, cuando hablamos del esqueleto humano, vamos a hablar de un sistema óseo que va a estar conformado por huesos. Cuando yo hablo del sistema óseo y hablo del esqueleto y hablo de esta cantidad de huesos, estoy hablando de un esqueleto de una persona adulta. Y cuando yo hablo de una persona adulta, estoy hablando de una persona de mayor a ¿cuántos años? 20. De 60. 60. No, un adulto
es mayor a 18 años. Eso es un adulto. Ahora, que haya personas de 18 que se crean de 60, pues ya es diferente, pero es un adulto. ¿Listo? Mayor a 18 años. Entonces, el esqueleto del cuerpo humano se ha dividido en dos. Un esqueleto axil y un esqueleto apendicular. Cuando yo hablo del esqueleto axil, estoy hablando de la cabeza y del tronco. Y cuando yo hablo del esqueleto apendicular, voy a hablar de un miembro superior derecho, un miembro superior izquierdo, un miembro inferior derecho y un miembro inferior izquierdo. O sea que las extremidades corresponden a ¿qué esqueleto? Apendicular. Al esqueleto apendicular. Entonces, en el esqueleto apendicular, vamos a hablar que el superior tiene 64 huesos, el inferior tiene 62. Y si me voy al esqueleto axil, entonces, a nivel del cráneo, voy a tener 28 huesos. En el cuello tengo un hueso que se llama ilioides. En la cavidad torácica, en la parte anterior, tengo un hueso que se llama el esternón, que lateralmente a él, pueda tener unas estructuras que se llaman las costillas, que son 24, pero son 12 pares, 12 a la derecha, 12 a la izquierda. A nivel del tronco tengo la columna vertebral, y aquí hay que diferenciar algo. Si yo hablo en términos de huesos, o sea, como estructuras aisladas, vamos a tener 26 huesos. Pero si hablo en términos de vértebras, vamos a hablar de 33. Entonces, hablemos en términos de vértebras. 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y 4 coxillas. Si suman, da 33. Pero, si hablo en términos de huesos, yo voy a hablar que son 26. Entonces, 7 huesos cervicales, 12 huesos torácicos, 5 huesos lumbares, un hueso sacro y un hueso coxígeo. ¿Por qué hablo de de un hueso sacro y un hueso coxígeo? Porque las vértebras sacras y las vértebras coxígeas se han fusionado y al fusionarse me forman un hueso. ¿Esa diferencia la entienden, chicos? Sí, profe. Profe, disculpe. No te disculpo. ¿Me puede repetir? ¿Qué te repito? Eso que usted acaba de decir, usted acaba de preguntar que si no entendido. Lo del Por hueso sacro y el... O sea, que las 5 vértebras sacras, en términos de vértebras, son 5 sacras. En términos de hueso, sería un hueso sacro. ¿Por qué? Porque las 5 vértebras sacras se fusionaron y me formaron un solo hueso. Y las 4 vértebras coxígeas se fusionaron y me formaron un hueso que se llama hipoxis. Esa es la diferencia. ¿La entendiste? Sí, entonces. Bueno, dale. Profe, Dime, tengo una inquietud. contámelo. Pues creo que va un poquito fuera del tema. Yo tengo entendido que un niño nace con 300 huesos, si no estoy mal, ¿cierto? ¿Son la misma cantidad de huesos o estos están divididos y a medida que van creciendo se van uniendo? Sí, lo que pasa es que los huesos están separados y cuando van creciendo se unen y se fusionan. Por ejemplo, hay un hueso que se llama el hueso coxal. Y el hueso coxal en el adulto es uno solo con 3 partes. Ilion, isquion y pubis. En el niño están separados.
Ah, ya comprendo. Gracias, profe. ¿Listo? Bueno. Entonces, los huesos se pueden clasificar. Y una clasificación de los huesos va a ser según la forma. ¿Listo? Entonces vamos a tener huesos largos o longos. ¿Qué significa? Que su forma es, por ejemplo, dibujemos aquí uno, longitudinal. ¿Listo? Es una forma longilínea. Y estos huesos longitudinales, entonces, normalmente los huesos van a tener un tejido esponjoso y un tejido compacto. Entonces, estos huesos son largos, por eso se llaman largos o longos, porque son longilíneos. Vamos a tener huesos cortos. Aquí tenemos, por ejemplo, los metatarsianos y las falanges. Mira que estos huesos en su forma se parecen a los largos. La diferencia es que su longitud es más pequeña. Y tenemos huesos planos que los voy a encontrar en esta estructura que se llama la cabeza, que tiene dos partes. Una superior que se llama cráneo, una anterior que se llama cara. Entonces los huesos planos los voy a encontrar allí. ¿Listo? Tenemos los huesos irregulares. Ejemplo de ellos, ¿esto qué es? ¿Una vértebra qué? Una vértebra. Una vértebra que no le vemos como forma, tiene una estructura diferente, entonces se considera un hueso irregular. Tenemos los huesos sesamoideos, que son huesos que nacen dentro de un tendón. El principal hueso sesamoideo del cuerpo se llama la patela o la rótula. Y vamos a tener otros huesos que se llaman los huesos bormianos o huesos de la sutura, que son huesos que se forman en los huesos planos que tenemos en la cabeza. ¿Listo? Entonces, esa es la clasificación de los huesos según su forma. Ahora, en los huesos vamos a tener algo que se llaman accidentes óseos o relieve óseo. ¿Qué significa eso? Que dependiendo del hueso van a haber algunas alteraciones en su superficie. Este hueso que les voy a mostrar aquí se llama la mandíbula. Mandibular. En la parte inferior vamos a identificar unas estructuras que tienen una superficie rugosa que se llaman las tuberosidades, que a diferencia de un tubérculo, su superficie es lisa. La tuberosidad, la superficie rugosa en el tubérculo, la superficie es lisa. Vamos a tener unas salientes que pueden ser puntiagudas o redondeadas en el ápex, que se llaman procesos. Usted ve que, por ejemplo, en el caso de la fóvea, hay una palabra en paréntesis, en el caso de proceso hay una palabra en paréntesis, y en el caso de foramen hay una palabra en paréntesis. ¿Qué significa esos paréntesis? Que esa era la forma, o así se nombraban antes estas estructuras. Y por eso en anatomía nosotros hablamos de terminología o nómina anatómica internacional. ¿Qué significa eso? Que los anatomistas del mundo se han puesto de acuerdo para llamarles a las cosas de una manera similar y que todos puedan entender. ¿Listo? Entonces nosotros no hablamos de apófisis, sino de proceso. Pero se coloca la palabra apófisis para que ustedes, cuando lean algún texto, pueda correlacionar, hablan de apófisis, eso es una saliente, que ahorita en nómina nueva se llama proceso. Y la última es que existen algo que se llaman los forámenes. Entonces aquí vemos la base interna del cráneo, unos forámenes
que son unos espacios que comunican dos áreas, que antes le llamaban agujeros. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Profe, qué pena, ¿me Dime. podrías volver a explicar la definición de los accidentes óseos? Que esos son los huesos que vamos a encontrar. No son huesos. O sea, son algunas alteraciones. Sí, son algunas alteraciones, son algunas formas, para que lo entendas de esa manera. ¿Vos te acuerdas de tu geografía del colegio? ¿Sí? ¿De mí qué? ¿No viste geografía en tu colegio? No, ciencias sociales. Cuando Sí. viste... Bueno, entonces ustedes hablaban de algo que se llamaba el relieve. Dame un ejemplo de las estructuras que tienen un relieve. Te ayudo con una, montaña. Montañas, ríos. Dame otro ejemplo parecido a una montaña. Entonces están las montañas, ¿qué otra cosa pueden contar? Los nevados. Nevados, volcanes, Cordilleras. cordilleras, colinas, mesetas, llanuras, sabana, La cordillera. cordillera, ¿listo? Entonces, Sí. son alteraciones o variaciones que tiene la superficie de la Tierra. Lo mismo pasa con los huesos. Que a esas alteraciones, o sea, digámoslo, que a esas formas, no digámoslo alteraciones, porque se puede entender como algo anormal, se le llama accidentes óseos o relieve óseo. ¿Listo? ¿Te quedó claro? Sí, señor, muchas gracias. Dale, te regalo el Señor. Bueno, entonces, los huesos se unen en una estructura funcional que se llaman las articulaciones. Y definimos las articulaciones como la unión de dos o más huesos en una estructura funcional, valga la redundancia porque ya lo había dicho. Entonces las articulaciones las podemos clasificar según el tejido. Entonces tenemos articulaciones fibrosas, articulaciones cartilaginosas y articulaciones sinoviales. Cuando yo hablo de fibrosas, entonces, ¿las fibrosas qué significan? Que son articulaciones que entre sus caras articulares hay un tejido fibroso, y aquí hay algo con lo cual debemos de tener en cuenta para más adelante, es que carecen de movimiento. Si hablamos de que carecen de movimiento, para ustedes, ¿qué significa? Que no tiene Que movimiento. no se Falta de mueven. movimiento. Que es inmóvil, que está fijo. ¿Listo? ¿Dónde las voy a encontrar? Perdón. ¿En los huesos del cráneo? En los huesos del cráneo, aquí van a estar. Listo. Articulaciones cartilaginosas. Son aquellas que entre las caras articulares hay un cartílago. O sea que estas, las cartilaginosas, comparadas con las fibrosas, pues tienen más movimiento, porque estas se mueven y supuestamente estas no se mueven. Ejemplo de ellas, aquí tenemos entonces el esternón y su relación con el cartílago costal. Articulaciones sinoviales se caracterizan primero porque son las que más tenemos en el cuerpo, segundo porque tienen una cavidad articular donde hay un líquido sinovial y su principal característica es que tienen mucho movimiento. ¿Listo? Entonces aquí nos muestran un ejemplo de una sinovial, que es la articulación esternoclavicular. Entonces, esa es la clasificación de las articulaciones según el tejido. Sin embargo, ellas, a su vez, se han subdividido. ¿En qué? Entonces vamos a ver la subdivisión o la clasificación de las fibrosas. Entonces, si yo hablo de una fibrosa y hablo de su clasificación, tengo que decir fibrosa tipo sutura. Y si yo Una hablo de pregunta. las... Decime.
Entonces, digamos, esos términos, digamos, de sinartrosis, anfiartrosis y diartrosis ya no se usan. Esos son términos de nomenclatura antigua. Ah, listo. O nomenclatura anterior, pues no lo digamos antiguo porque antiguo sonaría como por allá del paleolítico, ¿no? Algo anterior, nomenclatura anterior. Entonces aquí hablamos de las suturas. Entonces las suturas son estructuras que se presentan a nivel de los huesos planos. Entonces aquí tenemos esta sutura, se llama la sutura coronal, y esa sutura me permite la formación de ¿qué plano? Frontal. Frontal coronal. Del plano frontal o del plano coronal. Aquí tengo la sutura sagital, que me sirve como referencia para formar ¿qué plano? ¿Mediano? El plano mediano o el plano sagital. Sin embargo, estas suturas se presentan en el adulto, porque en los niños, como ustedes ya lo dijeron por allá, los huesecitos no se han fusionado y hay una explicación para esto. El órgano que crece más rápido es el encéfalo. Entonces, si los huesos del cráneo se fusionaran y se hicieran rígidos, pues el encéfalo no crecería de la manera que necesita crecer. ¿Listo? Entonces, los puntos donde se cruzan las suturas en el niño se llaman fontanelas, que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces ya tenemos una clasificación tipo sutura. Tenemos otra clasificación, que es una tipo sindesmosis. Entonces, articulación fibrosa tipo sindesmosis. Y dice que los bordes de los huesos van a estar unidos por un ligamento, que se define como un ligamento interóseo. Entonces aquí tenemos un hueso que se llama la tibia, este hueso se llama la fíbula, son huesos que están en la pierna y aquí tenemos el ligamento interóseo que los une. ¿Listo? Otro tipo de articulación fibrosa son las tipo gónfosis. ¿Qué nos dicen las gónfosis? Que son articulaciones donde hay un proceso cónico que entra a una cavidad. Entonces aquí tenemos la raíz del diente que ingresa a este alvéolo dental, o sea, a este espacio. Entonces pregunta, ¿qué dijimos de las fibrosas según el movimiento? ¿Que se mueven o no se mueven? No se Tienen mueve. escaso movimiento. No mueve. No, según la literatura no se mueve, ¿cierto? Si ustedes ven los videos, yo siempre hago como la misma reflexión. Si no se mueven, entonces alguien me podría explicar por qué se hacen procedimientos de ortodoncia si supuestamente los dientes no se mueven. Porque es una articulación fibrosa. Lo estoy hablando desde la definición de una articulación fibrosa. ¿Alguien me puede decir? Porque los dientes son articulaciones con cosas, ¿no? Sí, pero ¿qué dicen? ¿Los dientes se mueven o no se mueven? Los dientes no, la raíz. No se mueve. ¿La raíz? ¿La raíz no se mueve? O sea, la raíz se mueve, pero el diente no. Porque tiene un tejido fibroso, profe. Pero la pregunta es sencilla. ¿Ustedes creen que los dientes se mueven o no se mueven? Sí, dicen que los dientes tienen... Sí se mueven. Bueno, entonces lo que sucede es que la definición anatómica de la articulación fibrosa, pues hay que ajustarla. ¿Qué significa eso? Que los dientes sí tienen movimiento, pero la cantidad de movimiento es mínima, pero se mueven, chicos, se mueven. O sea que decir que una articulación fibrosa carece de movimiento es algo inexacto. Sí tiene movimiento. De hecho, los huesos del cráneo tienen un ritmo, de hecho se habla que tienen un ritmo respiratorio. O sea, no es que ellos respiren, ¿no? Aclaro, van a decir, es que el profesor dijo que nosotros respiramos por la cabeza. No, hay un ritmo y hay movilidad, porque el movimiento en el cuerpo humano es sinónimo de vida. ¿Listo? Entonces sí hay movimiento. Una pregunta. Dímelo.
Es que cuando, por ejemplo, nace un bebé, pues yo escuchaba antes, ¿no? Que la mamá a uno le iba a tocar la cabeza y decía, no me toque la cabeza que por ahí está respirando. Entonces, Eso es falso. eso es lo que usted está diciendo, ¿no? Sí, no, no es que respire por allí. Lo que pasa es que nosotros tenemos algo que se llama las fontanelas, que de pronto nuestros abuelos, tíos, por allá le decían las molleras. Entonces muchas veces nos caíamos, nos golpeábamos y ¿qué hacían? Soplaban la cabecita. No, nosotros respiramos por la nariz y por la boca. Por ahí no respiramos. Que se mueve sí porque puede haber un movimiento asociado, pero no es que respiremos por allí. Nosotros no somos los cetáceos. Los cetáceos son las ballenas, los delfines, que ellos respiran por un orificio que tienen en la parte superior. Ah, ¿Listo? Bueno, vamos a hablar de las articulaciones cartilaginosas. Entonces, ¿qué se dicen? Que son articulaciones que entre sus caras articulares hay un tejido llamado cartílago hialino. Y este cartílago hialino, por su estructura, es un cartílago rico en agua, con el paso del tiempo se puede osificar. Y para ustedes, la palabra osificar, ¿qué significaría? ¿Que se hace rígido, que pierde movimiento, o que se hace flexible con mucho movimiento? que es de movimiento, ¿no? Gana movimiento. Que se hace rígido, ¿no? Que se hace rígido y pierde movimiento. Entonces, un ejemplo de una sincondrosis, o sea, una articulación cartilaginosa tipo sincondrosis, es la manubrio esternal. Este es el esternón. El esternón tiene tres partes: el manubrio, el cuerpo y el proceso sifoideo. Aquí entre el manubrio y el cuerpo se da la articulación manubrio esternal, y entre el cuerpo y el proceso sifoideo la sincondrosis sifoesternal. Y también en las caras articulares laterales que tiene el esternón para unirse con las costillas. Entonces aquí tengo articulaciones cartilaginosas tipo sincondrosis. Otro tipo de articulación cartilaginosa es la tipo sínfisis. Entonces, ¿qué me dice? Que hay un disco de fibrocartílago que se interpone entre los huesos. Ejemplo de ellas, la sínfisis púbica y la sínfisis intervertebral. ¿Listo? ¿Vamos bien allí, chicos? Sí, profe. Bueno. Otro tipo de articulación son las articulaciones sinoviales. Entonces, las sinoviales, en comparación con las dos anteriores, son articulaciones que tienen mayor movilidad. ¿De acuerdo o no? Sí, señor. Entonces, las articulaciones sinoviales se dividen en dos. Una articulación sinovial simple y una articulación sinovial compuesta. La diferencia entre la una y la otra es que en la compuesta existe un disco o menisco articular. En ambas va a haber una cápsula, va a haber unas carillas articulares con un cartílago articular y va a haber líquido sinovial en ambas. Pero la diferencia entre la simple y la compuesta es que en esta última tenemos un disco o menisco articular. Esta articulación que les señalé aquí, que les voy a resaltar, es la articulación temporomandibular. ¿Dónde creen que hay un disco o menisco articular? ¿En qué otra parte del cuerpo? En la rodilla. En la rodilla. La tibia y el fémur. Entre la tibia y el fémur. Muy bien. Listo. Entonces, las articulaciones, ellas se pueden clasificar primero. Dijimos que por el tejido. ¿Listo? Y ya las vimos. Ahora, las articulaciones sinoviales, ellas, que son las que más se mueven, se pueden clasificar de dos formas. Perdón, o pueden tener dos clasificaciones. Uno,
por su forma y 2 por los ejes de movimiento. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿se acuerdan de los ejes que hablábamos ahorita? ¿Sí recuerdan este ejemplo que les puse o este? Sí, profe. Bueno, entonces, los ejes de movimiento van a estar relacionados con los planos, que los vimos ahora. Si yo tengo una articulación que se mueva en un eje, por ejemplo, se mueve en este eje, yo la voy a llamar uniaxial. ¿Listo? Si tengo una articulación que se mueve en este eje y en este otro, por ejemplo, la voy a llamar biaxial. Y si tengo una articulación que se mueve en los dos ejes anteriores más un tercero, sería una articulación poliaxial. ¿Listo? Las articulaciones planas son articulaciones uniaxiales, o sea que no es necesario nombrarlas como planas, solamente con decir uniaxiales está bien. Entonces las uniaxiales, un ejemplo de ellas son las que se llaman tipo gínglimo o tipo bisagra. Un ejemplo de ellas es el codo, porque el codo tiene una forma, digámoslo, de bisagra. Otro tipo de una uniaxial son las trocoideas o tipo pivote. Entonces aquí vemos un ejemplo de ella, desde el concepto mecánico, perdón. Aquí. Donde la estructura rota sobre un eje. Ejemplo, a nivel de la primera y segunda vértebra cervical. Veamos las biaxiales. Las biaxiales, ¿en cuántos ejes se mueven? 2. En 2 ejes. Dos. Entonces, tenemos una que se llaman tipo cóndilo o condilia, que aquí la vemos en esta imagen. Hay un cóndilo, es una cabeza redondeada no muy grande que entra a una cavidad. Tenemos la articulación en forma elipsoidea. Ejemplo de ella es la articulación radiocarpiana que está en la muñeca, de una forma de elipse. Y tenemos la en forma de silla de montar o sillar. Ejemplo de ella la encontramos en el primer dedo de la mano. Entonces aquí tenemos una forma de silla de montar y esas son sillares. Y la última es una articulación esferoidea. Ejemplo de ella es la que podemos encontrar a nivel del hombro y la cadera. O sea, son articulaciones que se mueven mucho. Sin embargo, chicos, el concepto de articulación biaxial como tal no existe, por una sencilla razón. ¿Ustedes se acuerdan de los vectores que vieron en física en su colegio? Sí. Sí, profe. Entonces, si yo tengo un vector, por ejemplo, aquí, y tengo un vector aquí, pues entre estos dos me va a surgir un vector resultante. O sea, que esto me indica que una articulación biaxial sí tiene un componente en este vector que sería superior inferior, o en este eje, perdón, y en este eje antero-posterior, por descomposición vectorial, voy a tener un eje resultante que se movería en un eje diferente. ¿Listo? Entonces, por eso hablamos de que en el cuerpo no tenemos articulaciones biaxiales, sino uniaxiales y poliaxiales. Muy bien, entonces aquí tenemos ejemplo de ellas. Aquí vemos la tipo pivote entre el atlas, que es esta primera vértebra,
y el diente del axis que hace parte de la segunda vértebra. La tipo bisagra o tipo ínfimo, aquí la tenemos, entre el húmero y la ulna. La ulna antes se llamaba cúbito. La articulación elipsoidea. Entonces tenemos aquí el radio y el escafoides, que es uno de los huesos de la fila proximal de los huesos del carpo. Y tenemos una articulación esferoidea, donde está la cavidad glenoidea de la escápula y la cabeza del húmero. Muy bien, entonces aquí tenemos otros ejemplos. Tenemos en forma de silla de montar, entonces conformada por un hueso que se llama el trapecio y el primer metacarpiano, que corresponde al primer dedo de la mano. Bueno, la tipo bisagra ya la habíamos visto, la tipo esferoidea, y aquí tenemos otra tipo bisagra a nivel del tobillo. Listo, chicos. ¿Consideran si hacemos una pausa? Entonces, seguimos. Cuando hablamos de el sistema muscular, entonces vamos a hablar de un sistema que va a tener unas características. ¿Cuáles son? Alguien que me diga una de las características de los músculos, de lo que habíamos hablado. Son tejidos. Ejemplo, o sea, alguna característica de los músculos, de los que habíamos hablado al comienzo. ¿Que da movimiento, profe, al cuerpo? Sí. Da movimiento, ¿qué más pueden hacer? ¿Dan energía? Que generan energía, listo. Entonces los músculos van a hacer como imagínense una fibra óptica. Entonces está el cable como tal, pero internamente está conformado por unos pequeños cablecitos. Y esos pequeños cablecitos le vamos a llamar miofibrillas, que son estas. Y estas miofibrillas van a formar algo que se llama una fibra muscular, o sea que una fibra muscular está conformada por miofibrillas y a su vez varias fibras musculares me forman un haz de fibras musculares y varios haces de fibras musculares me conforman un músculo. Entonces nosotros hablábamos de que hay músculos estriados. ¿Sí recuerdan? Les decíamos que había un estriado. Y que ese músculo estriado se divide en dos. Uno esquelético. ¿Lo recuerdan? ¿Y el otro cuál es? Pongámoslo aquí pues así rapidito. Y el cardíaco. El miocardio. Y tenemos el otro músculo liso. Entonces el músculo estriado tiene una característica, que tiene unas bandas transversales que van a permitir la contracción. Y la contracción va a estar mediada por unas proteínas que se llaman actina y miosina. ¿Qué significa eso? Que este músculo estriado, por ejemplo el esquelético, yo lo puedo contraer a voluntad. Y el cardíaco, a pesar de que está inervado por el sistema nervioso autónomo, si yo regulo, por ejemplo, mi actividad respiratoria, mi frecuencia respiratoria, yo puedo hacer que el corazón disminuya las contracciones. No es porque yo lo esté haciendo directamente, sino porque a través de esa regulación lo puedo generar. Y el liso, yo no lo puedo contraer de manera voluntaria. Entonces esta es la característica que tiene el sistema o el músculo esquelético. ¿Listo? Entonces el músculo va a estar cubierto por unos tejidos. Aquí tenemos el músculo total. Tengo un tejido que lo cubre que se llama el epimicio.
Luego, si saco el haz de fibras, esto se llama el fascículo muscular. También internamente tengo el perimisio que lo cubre. Si saco el haz de fibras, entonces también hay recubrimiento interno que se llama el endomisio, hasta que voy a llegar a la fibra, donde saco la miofibrilla y voy a tener un sarcoplasma, que es una estructura grande, en la cual hace parte de la célula y dentro tengo el núcleo. ¿Listo? ¿Cómo se llama el músculo, la unidad funcional o la célula muscular? Se llama miocito. ¿Listo? Así como el del nervio se llama neurona, pues aquí se llama miocito. Entonces, los músculos van a tener un origen y una inserción. El origen lo definimos como aquel punto donde nace un músculo o nace el músculo en una estructura que tiene menor movilidad que la inserción. Por ende, la inserción se define como el sitio a donde llega un músculo que tiene mayor movilidad que el origen. El tejido por el cual el músculo permite unirse a la estructura, en este caso el hueso, sería el tendón. Entonces el tendón tiene unas propiedades a través de unas fibras de colágeno y desde el punto de vista mecánico el tendón se puede alargar. Y cuando se alarga puede llegar a más o menos alcanzar el 150% de su longitud total. O sea que la acción muscular, la contracción muscular que se da a través de las fibras musculares, esa fuerza se transfiere a través del tendón para poder generar el movimiento. ¿Listo? Entonces, los músculos tienen una característica fundamental y es la contracción muscular. Entonces, la contracción muscular va a estar mediada por dos partes básicas. Entonces, aquí tenemos este punto, le vamos a llamar el origen y este le vamos a llamar la inserción. Entonces, pongámoslo aquí, origen y aquí inserción. Entonces, la primera contracción muscular que tenemos se llama la contracción isotónica concéntrica, que dice que la inserción se acerca al origen y eso me indica que el músculo disminuya su tamaño. Entonces, aquí tengo una flexión del codo que está haciendo que el antebrazo se acerque al brazo y ese es un tipo de contracción isotónica concéntrica. Ahora, cuando la inserción se aleja del origen, a eso le llamamos una contracción isotónica excéntrica. O sea, en este caso, que el antebrazo se está alejando del brazo. ¿Listo? Entonces, el primer tipo de contracción. El segundo tipo de contracción se llama isométrica. Y en Profe, una preguntita. Entonces, concéntrica es cuando el músculo se acorta y excéntrica es cuando el músculo se alarga. Exactamente, pero tenés que decir contracción isotónica. Concéntrica se acorta, excéntrica se alarga. Ok. ¿Listo? Tenemos otro tipo de contracción que es la isométrica. ¿Qué sucede? Que la distancia entre la inserción y el origen es la misma. O sea que el músculo no se acorta. Pero el músculo sí se contrae. Entonces aquí tenemos el ejemplo de ella. Míralo, este es el ejemplo. El músculo no ha cambiado su longitud, por eso se llama isométrica. Iso igual métrica medida, longitud. Y nos queda una última, que se llama la isocinética. Entonces la isocinética es una contracción isotónica, pero hay una diferencia. ¿Y la diferencia en qué está? Que la velocidad de contracción de la
isotónica concéntrica es igual a la velocidad de la contracción de la isotónica excéntrica. ¿Qué significa eso? Que si la inserción, cuando se orienta hacia el origen, se demora 10 segundos, ¿cuánto tendría que demorarse haciendo lo contrario? 10 segundos. 10 segundos. ¿Listo? Entonces, eso es la contracción isotónica, perdón, la isocinética. Allí, chicos, ¿bien? ¿Alguna pregunta? ¿Les queda claro las O contracciones? sea que hay 4 tipos, profe. No, hay 3. 3. O sea que las Isotónica, isométricas son las mismas que las... Y la isocinética no. La isométrica es una, la isotónica es otra y la isocinética es otra. Ah, La isocinética es donde la velocidad de la o sea, la isocinética es una isotónica concéntrica y excéntrica, sino que la velocidad entre ambas es la misma para poder que se cumpla ese principio. Muy bien. Para poder que el cuerpo se mueva, hay una propiedad o un elemento mecánico llamado las palancas. ¿Listo? Entonces las palancas van a se van a clasificar según género. Entonces tenemos una palanca de primer género, una palanca de segundo género y una palanca de tercer género. A su vez, van a tener 3 componentes, componente 1, componente 2 y componente 3. ¿Cuáles son los componentes de una palanca? La A, que sería la articulación o el apoyo. La P, que sería la potencia dada por el músculo, especialmente por la inserción muscular. Y la R sería la resistencia o el peso que yo voy a vencer. Entonces, en una palanca de primer género, lo que está en la mitad va a ser la A. En una palanca de segundo género, lo que está en la mitad es la R, o sea, la resistencia. Y en una de tercer género, lo que está en la mitad es la P. Aquí puedes colocar el componente que quieras, por ejemplo, R. Aquí la P. Aquí puedes colocar la A. Y aquí la P. Y aquí puedes colocar la R. Y aquí la A. Lo que me define si una palanca es de primero, segundo o tercer género es lo que está en la mitad. ¿Listo? Entonces, cuando yo hablo de A, entiéndase como la articulación. Cuando yo hablo de R, entiéndase el peso que yo voy a vencer. Y cuando hablo de P, entiéndase el músculo que se va a contraer para generar el movimiento. Entonces, a partir de esas contracciones musculares y de las palancas, pues existen, aquí les muestro el ejemplo, perdón, de las palancas. Entonces, ¿cómo son? Es de primer género. En algunos textos usted va a encontrar que la letra F, eso es en inglés, en español sería la A, la E correspondería a la P, y la R, pues, en algunos textos aparece como W, que es de weight, de peso. Entonces aquí tendríamos estas 3. Entonces miremos. Palanca de primer género, mire lo que está en la mitad. La F. La potencia y la resistencia. Palanca de segundo género, lo que está en la mitad es la resistencia. Y palanca de tercer género, lo que está aquí es la potencia. Eso, claro, chicos, para ustedes. Ustedes como oficios, eso lo deben de tener absolutamente claro.
Chicos, ¿claro? ¿Pregunta? Profe. Profe, la resistencia entonces siempre está para abajo ¿La qué? y la potencia para... No, no. Mira, por ejemplo, aquí tenemos la cabeza. El apoyo está dado en esta articulación que es el atlanto occipital. Me dice la resistencia, ¿cuál es? El peso de la cabeza, y la potencia es el músculo que está en la parte posterior que va a generar el movimiento. En la de segundo nivel, la resistencia es el peso del cuerpo. Entonces mira, aquí el peso de la pierna se va a trasladar aquí, y lo que va a permitir elevar o no el talón es el músculo gastrocnemio. Y en la de tercer nivel tengo la potencia que está entre los dos componentes. Mira, aquí tengo el apoyo y aquí tengo el peso que yo voy a vencer. No es que siempre la potencia vaya para abajo, no, sino que la potencia es el músculo que se contrae que va a vencer una resistencia. ¿Listo? Ah, ya, profe. Bueno. Listo, entonces a partir de esa condición, los músculos cumplen una función. Entonces, ¿esas funciones cuáles son? Vamos a hablar de varios conceptos. Primer concepto, agonista o motor primario. El concepto de agonista o motor primario corresponde al músculo que es el responsable de hacer el movimiento. ¿Listo? Por ejemplo, aquí tenemos una flexión de la rodilla. Entonces, los músculos que son responsables de ese movimiento son los de la parte posterior del muslo y la pierna. Entonces, ese es el responsable directo. Luego tengo el sinergista. El sinergista es aquel músculo que le ayuda al agonista a hacer el movimiento. Y por último me queda el antagonista. El antagonista es aquel músculo que hace un tipo de contracción diferente a la que realiza el sinergista y el agonista para poderse mover. Entonces, los agonistas y los sinergistas, cuando actúan, van a hacer una contracción isotónica concéntrica. Y los antagonistas van a hacer lo contrario. O sea, ¿qué tipo de contracción hacen? Dime. ¿Qué es el antagonista? El antagonista es aquel músculo que hace un tipo de contracción diferente a la del agonista y la del sinergista para permitir el movimiento principal que se va a ejecutar. Por ejemplo, la rodilla está en flexión, ¿cierto? ¿Cuál sería el movimiento contrario a esa flexión? ¿Estirarlo? Extensión. Extensión. Y la extensión la haría un músculo que está en la parte anterior, que sería el cuádriceps. Entonces, para poder que la rodilla se flexione, los músculos de la parte posterior hacen ¿qué tipo de contracción? Extensión. No, tipo de contracción. Contracción. Flexión. ¿Agonista, creo que? No, contracción, chicos. ¿Y su cinética? No, ahorita les acabo de explicar. Un tipo de contracción isotónica concéntrica. ¿Y qué hace el antagonista? Lo contrario. ¿Qué tipo de contracción es? Si el agonista, exactamente, hace la excéntrica, porque si agonista, sinergista y antagonista hicieran el mismo tipo de contracción, les pregunto, ¿hay o no hay movimiento? No, no habría. No habría movimiento porque queda bloqueado, ¿listo? Entonces, esa es la dinámica de las contracciones musculares y de la función muscular dada por los músculos agonistas, sinergistas y antagonistas. Profe, entonces, o sea, como yo lo entiendo es que, o sea, el agonista inicia el movimiento. El sinergista es el que, como que el que coopera, pues, con el movimiento, y el antagonista es el que termina el movimiento.
No. ¿No? El agonista y sinergista inician el movimiento y lo terminan. Y el antagonista es el que de una contracción diferente a la que hace los dos primeros le permite el movimiento. Ejemplo, tú estás alando la cuerda con dos personas. Entonces tú alas la cuerda y si la otra persona te lo permite, suelta un poco para que tú puedas alar más la cuerda. Pero si la otra persona hace la misma fuerza que tú estás haciendo, ¿la cuerda se puede mover? No. 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 Porque está haciendo el mismo tipo de contracción. Cada uno quiere traer la cuerda hacia el cuerpo. Entonces uno de los dos tiene que soltar para que la cuerda pueda ir hacia el otro lado. Eso es lo que sucede. ¿Listo? Bueno. Entonces en el cuerpo tenemos una serie de movimientos. Por ejemplo, a nivel de la muñeca tenemos un movimiento de flexión. El opuesto a la flexión es la extensión. Nosotros no hablamos de estirar porque el estiramiento es una actividad que estimula la capacidad contráctil del músculo y también activa un principio de elasticidad muscular. Y eso ustedes como oficios lo deben de tener claro. Yo hablo de flexión, extensión. Por ejemplo, a nivel de la muñeca, a nivel del hombro, flexión. Una pregunta. Hombro, extensión. Dime. Bueno, ahí solo estamos hablando de flexión e extensión o solo... Sí. Bueno. Flexión y extensión. O sea, extensión no es sinónimo de estirar. Son dos cosas diferentes. Aquí hablo de flexión de cadera. Aquí hablo de extensión de cadera. La flexión de cadera es llevar la pierna hacia adelante. La extensión de cadera es llevarla hacia atrás. Hablo de una flexión lateral de tronco, que puede ser flexión lateral derecha o flexión lateral izquierda. Aquí hablo de una flexión de codo, entonces acerco el antebrazo al brazo y aquí hago su movimiento contrario, que sería una extensión. A nivel del pie, pues hay una diferencia. Cuando la planta del pie va hacia abajo, se le llama plantiflexión o flexión plantar. Y cuando el dorso del pie va hacia arriba, se le dice dorsiflexión o flexión dorsal. Yo personalmente no estoy de acuerdo con ese principio, pero pues luego más adelante lo analizaremos. ¿Listo? Profe, qué pena, no me quedó claro aquí donde dice lateral flexión y lateral extensión. Es que yo ahí veo, o sea, yo mirando pues ahí el dibujo, pienso que es como una inclinación. No sé, me da Sí, lo que pasa es que mecánicamente hablando, si yo tengo esta estructura aquí y la tengo hacia acá, cuando cambia el ángulo entre ellos, cuando el ángulo se aumenta, a esto le llamamos flexión. Entonces, ¿qué hace el tronco? Voy a trazar la línea aquí. Listo. Aquí estamos en 0. Se fue para el lado. ¿Cambió el movimiento? ¿Cambió el ángulo? Sí. Bueno, si vuelve al punto de inicio, lo opuesto a la extensión, lo opuesto a la flexión sería la extensión. Cuando vuelve al punto medio, teóricamente volvería haciendo una extensión, pero no, es una disminución de los grados de flexión. Entonces, claro, si yo voy hacia la derecha, sería flexión lateral derecha. Y si voy hacia la izquierda, sería flexión lateral izquierda. Porque no tengo cómo hacer la extensión. O sea, la extensión sería volver al punto 0. ¿Ya lo entiendes? Profe, Ok, profe. entonces ¿el tronco no hace inclinación o es de otra forma? La inclinación yo la puedo entender como una flexión lateral. Porque yo puedo llevar el tronco hacia adelante. Eso sería una flexión de tronco. Y cuando lo llevo hacia atrás, estoy haciendo la extensión.
Ah, o sea que ahí lo puedo llamar como una inclinación, pero también como lateral flexión y lateral Pero extensión. si lo veo de frente, si voy hacia el lado, porque si estoy de pie y llevo mi cabeza hacia adelante, por ejemplo, que fuese a tocar con las manos la punta de los pies, estoy haciendo una Una flexión de flexión. tronco. Y si regreso a la posición inicial, estoy haciendo una pseudo flexión o pseudo extensión, y si voy hacia atrás sería una extensión. Todo depende del eje de referencia que estés tomando para analizar el movimiento. Profe, otra pregunta. Y ahí, en este mismo ejemplo, ¿cómo sería la rotación? Ya vamos para allá. Aquí estamos en la rotación. Entonces, mira, a nivel de una articulación, que más adelante vamos a ver, voy a tener una rotación medial y una rotación lateral. Esta rotación, por ejemplo, a nivel de la mano, se llama supinación cuando la palma va hacia arriba, y cuando la palma va hacia abajo se llama pronación. Esa es la rotación. A nivel del pie, cuando el borde lateral del pie, bueno, cuando la planta del pie se hace medial, yo le llamo inversión, y cuando la planta del pie se hace lateral, le llamo eversión. ¿Listo? Eso lo vamos viendo cuando vayamos viendo las articulaciones. A nivel de la articulación del hombro, entonces aquí tengo una línea media. Entonces, cuando el segmento se aleja de la línea media, desde el punto de vista de movimiento se le llama abducción, y cuando se acerca a la línea media se llama aducción. Entonces tengo abducción y aducción a nivel de la articulación del hombro, y acá tengo aducción y abducción a nivel de la cadera. Y si yo puedo hacer flexión y extensión de cadera, si hago aducción y abducción, pues voy a tener un movimiento circular que se le llama circunducción. O sea que yo puedo girar en este sentido completamente, o lo puedo hacer de manera contraria. ¿Listo? Entonces, esos son los movimientos que nosotros debemos de desarrollar. Y ustedes, pues, su objeto de estudio es el movimiento del cuerpo humano. O sea que eso lo deben de tener clarito, clarito. Muy bien. Entonces ya dejamos el sistema muscular y pasamos al sistema nervioso. Entonces, cuando hablamos del sistema nervioso, vamos a hablar de uno que es central, míralo aquí, y de otro que es periférico, que es este. Entonces, cuando yo hablo del sistema nervioso central, voy a hablar del encéfalo, del tallo cerebral y la médula espinal. Y la médula espinal va por toda la columna vertebral. Y si yo hablo del sistema nervioso periférico, pues estos nervios o este sistema va a ir hacia los miembros superiores y miembros inferiores. O sea que ellos son los responsables de la inervación de las extremidades y el tronco. Bueno, entonces el nervio, el sistema nervioso está conformado por un tejido nervioso. Y ese tejido nervioso pues va a formar, por ejemplo, los nervios, pero recuerden que la unidad funcional del sistema nervioso, ¿cómo se llama? ¿Neurona? La neurona. Entonces la Neurona neurona, motora. no, neurona como tal. Hay unas que son neuronas motoras, neuronas sensitivas, pero la neurona como tal. Entonces ella tiene un cuerpo, tiene un núcleo, tiene unas prolongaciones que se llaman dendritas, y tiene como una cola que se llama el axón, que es lo mismo que estamos viendo acá. Entonces, esto es la estructura de un haz nervioso, o sea, es similar al músculo. Hay muchos filamentos que van a estar allí y tiene unos tejidos que lo cubren. Entonces, a nivel de nervio se llama epineurio, perineurio, endoneurio. A nivel de músculo se llama epimicio, perimicio y endomicio. Entonces,
Y los impulsos nerviosos van a prolongarse o proyectarse de manera saltatoria a través de unas estructuras que se llaman las células de Schwann. Entonces van haciendo este saltico. Y un impulso nervioso tiene una velocidad de 100 metros sobre segundo. Entonces, en el sistema nervioso va a haber un juego de algo que nosotros le vamos a llamar estímulo y respuesta. Perdón. Estímulo, respuesta. Entonces, cuando hablamos de estímulo, el estímulo va a ser una entrada y la respuesta va a ser una salida. Eso. Toda la organización del sistema nervioso siempre va a estar basado en eso. Estímulo, respuesta, estímulo, respuesta, estímulo, respuesta. Cuando hablo del estímulo, voy a hablar de que tengo un receptor, pero ese receptor va a ser la puerta de entrada de la información que yo estoy percibiendo. Y a eso le llamamos una vía aferente, o sea, una aferencia, una entrada. Entonces, tengo un receptor en piel, viaja la información a un ganglio, del ganglio, vía médula espinal, va a llegar al encéfalo y dependiendo de la información que yo tenga en el encéfalo, Sebastián, apaga el audio. Entonces, ¿la respuesta cuál es? A través de una neurona motora, doy una salida, que eso se le llama una eferencia y voy a tener un efector, alguien que va a ejecutar el movimiento. Yo siempre coloco este ejemplo, y si han visto los videos, o de pronto si los ven, videos de clases anteriores, pues ha sido como el ejemplo que me ha permitido poder, de alguna manera, que ustedes entiendan lo que es el juego de estímulo-respuesta. ¿Listo? Espero que el ejemplo no vaya a afectar la susceptibilidad de ninguno de ustedes. El ejemplo es el siguiente. Una niña va por la calle y llega un tipo y le toca la nalga. Un tipo desconocido. Pregunta. ¿Cuál es el estímulo allí? O sea, ¿cuál es la entrada de la información? No, el estímulo. ¿Cuál fue la entrada de la información? Golpe. La tocada de la nalga es la entrada de la información. Te tocaron la nalga. Ese es el estímulo que estás recibiendo. Pregunta, ¿qué respuesta hay? ¿O qué respuesta puede haber? Una reacción. Después de que ya queden Una reacción. Susto. Sí, pero sí, va a haber una reacción, pero ¿qué tipo de reacción? Una cachetada. Una cachetada. Una cachetada bien. Un golpe. Puede quedar congelada. Por lo Un contrario. golpe. Una tapiada. Una tapiada, bueno, no sé qué significa, pero eso, ¿qué más puede ser? Bueno, ya este man se fue al extremo, pero bueno, que lo linchen. ¿Qué otra cosa puede ser? Que se quede, Insultarlo. insultarlo, que se quede bloqueada, que se ponga a llorar, ¿listo? O sea, dependiendo de varias cosas, va a haber una respuesta, pero la entrada ya estuvo, le tocó la nalga. Le cambio el ejemplo, te toca la nalga tu novio. ¿Qué respuesta hay? Ninguna. Para mí es normal. Una mirada coqueta. Ninguna porque hay confianza. ¿Lo vas a insultar? No. ¿Lo vas a linchar? No. No. ¿Lo vas a madrear? No. Posiblemente le vas a dar un piquito, ¿cierto? La pregunta es... Estoy enojada, sí, profe. ¿Cambia el estímulo? ¿Cambia el estímulo? Sí. No, el estímulo no. No, sí. Cambia la respuesta. Sí. Cambia la respuesta, sí. El estímulo sigue siendo el mismo. La nalga sigue siendo la misma. El toque sigue siendo el mismo. O sea, Sí. el estímulo sigue siendo el mismo. Lo que cambia es la respuesta. Ahora, otro ejemplo. Te toca la nalga el cirujano plástico que te va a operar. ¿Usted qué le dice? ¿Le va a dar un besito al cirujano? No. Obviamente que no. No. No, pero tampoco le iría dice nada malo usted? porque pues, ajá, se va a poner más nalgas.
Claro, usted le dice toque, papito, toque, mueva aquí, mire aquí, porque entonces Aquí me falta un poquito. Claro, porque hay uno se está yendo a hacer operar, ¿no? Por eso, entonces, cambia el estímulo. No. No. ¿Qué cambia? La respuesta. La reacción. La reacción hacia la persona. Eso, o sea, la respuesta. Es un juego. Entonces, la entrada sigue siendo la misma. Lo que va a cambiar es la salida. Entonces, eso es todo el sistema en el cual, o el equilibrio en el cual permanece el sistema nervioso. Estímulo, respuesta, estímulo, respuesta. Entonces, vamos al ejemplo. Aquí tenemos de manera gráfica. La piel es la puerta de entrada, la información viaja. Esto es la médula espinal. La médula espinal tiene unas astas posteriores, unas astas anteriores. Por las astas posteriores, aquí tenemos un ganglio, la información llega aquí, sube al encéfalo, se procesa la información desciende por las astas anteriores, sale por su componente motor y llega al músculo que va a ser el efector. ¿Listo? Cuando la información llega a la piel, aquí a nivel de la médula espinal, van a haber unas interneuronas. Entonces, esas interneuronas va a ser como el puente entre la neurona sensitiva y la neurona motora. Aquí tengo la sensitiva, la motora, aquí tengo la interneurona. Entonces, es posible que la información no tenga que subir, que la información se quede aquí y yo dé una respuesta. Y a eso le llamamos el arco reflejo simple. Entonces, por ejemplo, te chuzaste el dedo, la neurona sensitiva llega la información, llega a la médula, inmediatamente hay una respuesta. Pues no te vas a quedar pensando, me pinché el dedo, voy a la médula, al ganglio, subo, llego al tallo cerebral, paso, corteza motora, llego, proceso, me dolió, te vuelve la información, me levanto el dedo. Eso no lo haces, eso inmediatamente, o sea, eso ni siquiera se piensa. ¿Listo? Eso es bueno que lo tengan en cuenta. Pero también dentro del sistema nervioso existe uno que se llama el sistema nervioso autónomo. Entonces aquí voy a tener un receptor que van a estar presentes en las paredes de las vísceras y voy a tener un efector que puede ser el músculo liso, el sistema conducente cardíaco o las glándulas. Entonces va a haber lo mismo, va a haber una entrada. ¿Listo? Vamos a poner un ejemplo. Tienes hambre. Entonces está aquí, te dio fatiga. Hay un estímulo, bajón de azúcar, etc. La información sube, llega al encéfalo. Entonces aquí, ¿qué va a pasar? Pues el cuerpo te va a decir, hermano, necesito comer algo. Se me está bajando el nivel de azúcar, no tengo energía. Sigue siendo la misma dinámica. La información entra, va a entrar y la información va a salir. Pero ahora el responsable ya no lo vas a hacer de manera consciente, sino de manera inconsciente a través de dos sistemas. El sistema nervioso autónomo se divide en sistema parasimpático y el sistema simpático. Entonces el simpático es el de la alerta, entonces es el que te activa, y el parasimpático es el que te hace el efecto contrario. Por ejemplo, en estos momentos nosotros no pensamos si respiramos o no. Y no estamos pensando si el corazón se contrae o no, si hay peristaltismo a nivel de los intestinos. No, eso se hace de manera inconsciente. Entonces, ¿dónde voy a encontrar yo el sistema nervioso parasimpático? Entonces, lo encuentro a nivel del tallo cerebral y la médula sacra. Y el sistema nervioso simpático lo voy a ubicar a nivel de la médula torácica y los segmentos lumbares 1 y 2. Estas son las neuronas preganglionares que voy a encontrar aquí. A nivel de ganglios, en el sistema nervioso parasimpático, ellos van a estar en la parte terminal y en el sistema nervioso simpático, en su componente paravertebral, o sea, al lado de las vértebras o anterior a los cuerpos vertebrales. Entonces, ¿qué función tiene en últimas el sistema nervioso simpático y parasimpático? Entonces,
Aquí tenemos esto, lo que está azul sería el parasimpático y lo que está rojo sería el simpático. Entonces, a nivel de la pupila, bueno, no tanto de la, bueno, organizo el ejemplo. A nivel de pupila, ¿qué hace? La pupila se contrae. A nivel de la glándula, las inhibe. ¿Listo? A nivel de las glándulas salivares, incrementa la salivación. A nivel del corazón, hace que este disminuya su frecuencia cardíaca. A nivel del sistema respiratorio, en este caso de los pulmones, genera una broncoconstricción. A nivel del sistema digestivo, en este caso el estómago, incrementa la función del estómago. Por ejemplo, si estamos comiendo algo, pues él comienza a trabajar para secretar más ácido. A nivel de los intestinos delgado y grueso, incrementa la función del intestino, porque claro, si el estómago está recibiendo, aquí esto va a llegar acá. Y a nivel de la vejiga, esta se contrae. Ahora, vayamos a la función que hace el parasimpático. Entonces, dilata la pupila para poder recibir más luz, estimula la glándula lacrimal, a nivel de las glándulas orales y la salivación, a nivel del corazón aumenta la frecuencia cardíaca, a nivel de los pulmones hay una broncodilatación, a nivel del intestino, del estómago, disminuye la función del estómago, a nivel de unas glándulas que se llaman las suprarrenales, secreta adrenalina, y a nivel del intestino, disminuye la función, y a nivel de la vejiga, pues inhibe la contracción, ¿listo? Entonces mira que hay un equilibrio entre ambos. Pero ¿eso cómo se da? A partir de los músculos lisos que están presentes en las paredes de las vísceras. Y existe otro sistema que se llama el sistema somático. Entonces este sistema somático tiene que ver con la información que vamos a tener a nivel de los músculos, de las inserciones musculares, que nos van a permitir, por ejemplo, la ubicación espacial. Ustedes posiblemente hayan hecho el ejercicio de ponerse de pie, y cuando se ponen de pie, sienten que el tobillo comienza a moverse de una manera X hasta que se estabiliza. Eso es función de este sistema. O sea, es el que nos va a permitir como estar alerta a lo que está pasando en el medio externo. ¿Listo, chicos? Bueno, entonces, por hoy, esto es